Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. La bomba del día, la noticia de la semana. Según el periódico alemán Bild, Timo Werner ya tiene equipo y ha elegido el Chelsea, no el Liverpool, el Chelsea, que pagará por supuesto esa cláusula de salida que tiene con el Red Bull Leipzig de 60 millones de euros. Cuando todo parecía indicar que el delantero alemán, que tiene 25 goles y 7 asistencias este año en la Bundesliga, terminaría bajo las órdenes de Jürgen Klopp, pues hoy ha dado un giro dramático de los acontecimientos. Se dice que estará con Frank Lampard la siguiente temporada y aquí queremos investigar por qué ha sido ese cambio de decisión. ¿Qué pudo haber provocado que Timo Werner termine en Stamford Bridge y no en Anfield? Lo primero que quiero pedirte es que te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía. Si eres nuevo por aquí, déjamelo en los comentarios. De ahí, soy nuevo y me suscribí. Te voy a estar saludando. Activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Regálale un buen like. Pues bien, ya lo decíamos. Todos los periódicos, todos los medios ingleses, españoles, alemanes daban a Timo Werner como jugador, nuevo jugador del Liverpool, o por lo menos era el destino más hablado para el delantero alemán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en Liverpool? ¿Qué pasó con Jürgen Klopp? Bueno, yo tengo dos teorías. Porque voy a decir una cosa, la cuestión económica de que el Liverpool no quiere pagar la cláusula, eso a mí me parece que es completamente incierto, porque incluso van a ir a pagar 67 millones de euros, dicen los diarios, por Adama Traoré. Así que yo creo que el dinero no es problema. Yo creo que va más en una decisión técnica de Jürgen Klopp. Y las dos teorías, la primera es que no le aseguró un puesto titular en el Liverpool. No fue capaz de decirle: Timo, llegas a Anfield y vas a ser titular. Y Timo tiene que ser titular, o por lo menos quiere ser titular y protagonista al equipo que llegue. ¿Por qué? Bueno, por dos razones también. La primera es que ve a los tres de arriba, a sus tres muchachitos, como inamovibles. Y la segunda es que poner a Timo Werner junto con los tres de arriba sería cambiar la formación, ese 4-3-3 que tan fiel le ha sido Jürgen Klopp durante estos años. Sería cambiarlo radicalmente, sería poner a Firmino de media punta, a Timo Werner de delantero, con Mané y Salah en las bandas, con el doble 5. Entonces tendría que ser, por ejemplo, Fabinho Henderson, Henderson Wijnaldum, Henderson Naby Keita, pero sería un cambio de esquema muy brutal, un 4-2-3-1 muy claro, porque Firmino no llega a ser un interior, sí puede ser un 10, pero no llega a ser un interior para formar ese 4-3-3. Y la otra teoría es que simplemente Jürgen Klopp esté buscando un jugador número 12, ese jugador importante que no ha tenido. Repito, sí, es verdad que tiene uno de los mejores 11 titulares de Europa, pero le ha faltado ese revulsivo, ese cambio de verdad que pues aporte al equipo cuando hay acumulación de partidos. Origi, sí, ha metido goles importantes, pero no ha llegado a ser ese jugador que quiere, número 12, que quiere Jürgen Klopp. Shaqiri, Minamino, tampoco. Lallana, tampoco. Chamberlain, bueno, terminó siendo interior. Entonces, yo creo que Jürgen Klopp está buscando un futbolista que llegue al Liverpool tipo Adama Traoré, que llegue al Liverpool consciente de que va a luchar un puesto, de que viene a ser el jugador número 12, que hoy en el fútbol moderno es verdad que es muy importante. Y puede ser que a Timo Werner no le haya gustado esa proposición. ¿Llega al Chelsea o llegará al Chelsea? Todavía no es oficial, todavía no se sabe, estamos especulando. ¿Llegará al Chelsea a disputar también un puesto o al parecer pues Lampard ha hablado con el delantero alemán y le ha prometido que va a ser titular? De verdad que tiene muchísima competencia adelante, pero algunos delanteros deben irse. Giroud renovó, Batshuayi sí debe salir, y tienes a Tammy Abraham, que ha sido una de las revelaciones esta temporada en el Chelsea. Yo no sé qué va a hacer Lampard, yo no sé qué le han dicho a Timo Werner, pero también va a tener mucha competencia. Es verdad que el alemán puede jugar también un poco caído a banda, por esa banda derecha que ha tenido tantos problemas, que se va Willian, que Callum Hudson-Odoi no acaba de ganarse el puesto, de madurar, y entonces podría sí jugar los dos, podría jugar Timo Werner un poquito más caído a la banda y Tammy Abraham como delantero centro. No sé, pero la realidad es que Jürgen Klopp no quiso o no quiere o rechazó el fichaje de Timo Werner. ¿Y cuál es mi opinión? Bueno, lo primero es que yo comprendo a Jürgen Klopp. No quiere desarmar su equipo, le ha dado resultados, campeones de Europa, campeones de la Premier League. No quiere mover los tres de arriba, no quiere cambiar la formación. Comprensible. Timo Werner escoge al Chelsea.
¿Es su mejor opción? Bueno, yo dudo que sea su mejor opción, pero al parecer, económicamente también, hablando de sueldo, ha sido tal vez la mejor proposición. Yo creo que hay mejores clubes, o incluso hay clubes donde Timo Werner llegaría directamente a ser titular, porque repito, en el Chelsea la cosa está dura porque tienes a Tammy Abraham, que ha lucido muy bien. Pero bueno, que es un súper refuerzo para el Chelsea, eso es indiscutible, y que Lampard debe estar súper contento, igual que todos nuestros amigos del Chelsea, que ya me lo están diciendo en las redes sociales, también están súper contentos. Es verdad, es uno de los mejores delanteros de Europa ahora mismo. Le está haciendo la competencia a nada más y nada menos que Robert Lewandowski por la bota de oro de la Bundesliga. Es decir, es un futbolista que este año está consagrado y que donde quiera que llegue va a ser un súper refuerzo. Ahora quiero saber sus comentarios, déjenmelo ahí abajo. ¿Creen que Timo Werner hace bien llegando al Chelsea y no al Liverpool? ¿O creen que Jürgen Klopp hace bien fichando, por ejemplo, a Adama Traoré que a Timo Werner? ¿Creen que Timo Werner puede ser un jugador número 12 importante en el Liverpool? Yo sinceramente creo que Timo Werner se va al Chelsea porque no le aseguraron el puesto titular en el Liverpool. Ustedes me van a dejar ahí en los comentarios todos sus opiniones, todas sus opiniones. Los voy a estar leyendo, les voy a estar dando corazón a las mejores. No olviden suscribirse, no olviden activar la campanita para que nos notifiquen de nuestros videos, y además darle un buen like para que nos ayudes a su distribución dentro de la plataforma. Aquí te voy a dejar la previa de la Bundesliga de la jornada 1:30. Ahí tienes la oportunidad de dejar tu quiniela, y si eres ganador, si nos ganas a nuestra quiniela, si haces una mejor predicción que nosotros, te vamos a estar saludando en los siguientes videos. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.